futuro lleno de esperanza preparas para mí. Con tu palabra has prometido que si de corazón te buscaré, te dejarías encontrar, restaurarías mi bienestar. Tus planes son de bienestar para mí, un futuro lleno de esperanza preparas para mí. Con tu palabra has prometido que si de corazón te buscaré, te dejarías encontrar, restaurarías mi bienestar. Confío en ti, sé que tú me levantarás, confío en ti. Mi esperanza en ti está, confío en ti. Sé que no fallarás jamás, confío en tu fidelidad, oh mi Señor. Confío en ti, sé que tú me levantarás, confío en ti. Mi esperanza en ti está, confío en ti. Sé que no fallarás jamás, confío en tu fidelidad, oh mi Señor. Confío en ti, sé que tú me levantarás, confío en ti. Mi esperanza en ti está, confío en ti. Sé que no fallarás jamás, confío en tu fidelidad, oh mi Señor. Yo confío en ti, sé que tú me levantarás, confío en ti. Mi esperanza en ti está, confío en ti. Oh, sé que no fallarás jamás, confío en tu fidelidad, oh mi Señor. Confío en ti. Confío en ti, Señor. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Oh, mi salvación está en ti. Y si abre su Biblia en Génesis, ¿qué capítulo? A ver, vamos a ver. Estudiantes. Capítulo 4, ¿no? Híjoles, ya vamos a terminar la Biblia. Estamos casi a 4 capítulos de la Biblia.
Estamos jóvenes, eso es lo bueno. Y hemos visto el comienzo de todas las cosas, capítulo 1, y Dios vio que fue todo bueno. Y no solamente más adelante vio que algo no estaba bien, y era la falta de una mujer para el varón. Y también vemos al hombre en el huerto del Edén, trabajando en la milpa quizás. y también la mujer, ¿no? Ahí con Adán. Lamentablemente se complican las cosas y cometen pecado y sufren una caída. Y vemos lamentablemente lo que pasó y cómo Dios lidió con ellos y realmente la maldición que vino sobre cada uno de ellos. Y bueno, gracias a Dios, el hermoso versículo que nosotros podemos observar, ¿cuál es? Génesis 3, ¿qué? 15, ¿se acuerdan? De la simiente de la mujer. Y realmente eso es lo hermoso, ¿no? Y después de esa caída, realmente el Señor no dijo, bueno, pues ¿sabes qué? Que mueran y vamos a volver a hacer al hombre y a la mujer. No, sino que realmente Él dio un plan de salvación. Y eso lo podemos observar en Génesis 3:15. Y ahora bien, el capítulo 4, siguen las cosas. Dice un dicho que salí de Guatemala y entré a Guatepeor, ¿no? No quiere decir en Guatemala que está mal, ¿no? Pero es un dicho bien dicho, ¿no? Por ahí. Bueno, disculpa por los guatemaltecos. Pero bueno, vamos a decir de mal en peor, para no meterme en problemas aquí de culturas, de países. Pero vamos a observar el capítulo 4, un asesinato, y se oye muy fuerte esta palabra, pero lo fue. Premeditado, un asesinato premeditado. Y vamos a saber, y ustedes conocen quizás la historia, no solamente los cristianos conocen esta historia también es conocida con la gente que no es cristiana, secular. ¿De quién? De los hermanos, no de los hermanos que estuvieron en la corte en los 80s, ¿ah? De aquellos hermanos famosos. Pero este es de qué? De Caín y Abel, ¿no? Esta famosa historia que ya conocemos y a veces quizás con el paso del tiempo como que se nos olvida quién fue el bueno, Caín o Abel, ¿no? Y estamos en esa confusión. Pero vamos a observar en detalle y ver qué es lo que pasó y cuáles fueron las razones, cómo se envolvió esta trama. Y vamos a hacer como los detectives, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa quizás, ¿no? El crime scene, en el escenario del crimen. Pero vamos a ver esta historia interesante. Y vamos a observar en el capítulo 4, y les voy a dar 3 secciones de este capítulo. El primero es el versículo 1, Caín asesina a Abel, ese es el título de una parte de este capítulo. No solamente eso, pero en la otra sección vamos a encontrar Dios se enfrenta a Caín. La segunda parte de esta historia, Dios se enfrenta a Caín. Y por último vamos a ver Caín y sus descendientes. Vamos a ver la historia que se habla más de Caín. ¿Por qué? Porque él es el de la situación. Pero vamos a comenzar con Caín asesina a Abel. Y vamos a empezar con su nacimiento de Caín. El versículo 1, eso lo vamos a observar ahí. Y dice así: conoció Adán a su mujer Eva. Aquí observamos la palabra conoció. Y esto cuando nosotros observamos en la Biblia, se trata y más específico de una relación sexual en la Biblia. El término conocía, también lo encuentras. Es una forma, si pudiéramos decirlo así, es una forma educada de decir que tenían relaciones sexuales. Y el término se utiliza a menudo en la Biblia en este sentido. Tú lo puedes encontrar en Génesis 4:17, 25, en Jueces 11:39 y Primera de Samuel 1:19. Para ustedes quieren indagar un poquito más de esta palabra, conoció, vas a encontrar que es la misma palabra. Y aquí Adán conoce a su mujer, tienen relaciones. Y
La segunda parte dice, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? A Caín. Él fue el primero. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es lo que dice Eva. He adquirido varón, ¿por qué? Por voluntad de Jehová. Caín, el primer hijo, el significado, fíjense, algo interesante del nombre es, lo tengo, aquí está. Y eso es basado en lo que Génesis 3:15 decía, la semilla de la mujer. Probablemente el pensamiento de Eva era que Caín fue la semilla que Dios prometió. Interesante. Ella pensaba que era el libertador que vendría de Eva. Tiene sentido en que Eva dijera, tengo al hombre del Señor. Imagínense. Eso es lo que ella quizás pensaba. Quizás ambos pensarían que tenían en sus brazos al Salvador del mundo. Lamentablemente no lo fue así. Y lo vamos a ver más adelante. La segunda parte, vamos a ver el nacimiento de Abel y ofrenda de ¿quién? De Caín y Abel. Vamos a ver que esas dos personas ofrendaron. Versículo del 2 al 15. Nacimiento de Abel y ofrendas de ambos. La segunda parte. Y dice el versículo 2 así. Después dio a luz a su hermano, ¿a quién? Abel, ese fue el segundo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos los segundos en nuestras familias? Quizás otros somos los primogénitos, ¿verdad? No nos gusta ser los segundos, de los primeros en todas partes, ¿verdad? Pero los primeros también sufren un poco. Pero aquí Abel siendo el segundo, y Abel fue pastor de ovejas, qué interesante, ¿no? Y Caín fue que labrador de la tierra. Observamos que ya se practicaban en los seres humanos que la agricultura y la domesticación de animales. Y no se nos presenta como quizás en los libros seculares, ¿no? Que el hombre salía de la caverna y estaba tratando de ver qué comía, ¿no? Y cosas así por el estilo que nosotros podemos pensar. Quizás los libros nos hacen pensar que antes éramos como animales irracionales, ¿no? Nos comíamos de todo, ¿no? Sin embargo, vemos aquí que ellos eran hombres educados, que ya existía la agricultura y la domesticación de los animales. Y dice así, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué? Una ofrenda a Jehová. Trajo Caín una ofrenda a Jehová. Observen que fue Caín el primero que trajo una ofrenda a Jehová. Ahora quizás, y a veces nos preguntamos, ¿y a dónde llevaban esta ofrenda? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Dónde es que llevaban este tipo de ofrendas? Podemos suponer que Caín trajo su ofrenda al árbol de la vida, porque ¿se acuerdan qué puso en el árbol de la vida? Querubines, ¿se acuerdan? Puso querubines, guardaban el árbol de la vida, como nosotros lo observamos en Génesis 3:24. Y los querubines estaban siempre asociados con el lugar de residencia o lugar de encuentro con Dios. O quizás a lo mejor ese era el lugar donde estaban ahí los querubines. Ahora, interesante también, ¿se acuerdan del arca del pacto? ¿Cómo estaba hecha? Éxodo 25, del 10 al 22, algo muy interesante también, como nosotros lo podemos observar en el arca del pacto. Les voy a leer solamente unos versículos, comenzando del 18 del capítulo 25 de Éxodo. Y dice así, harás también 2 querubines de oro. Eso era cuando estaban haciendo el arca del pacto. También habían 2 querubines de oro. Labrados a martillo lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. O sea que esos querubines estaban como así, ¿no? Cuando nosotros los vemos en las fotografías están así como tratando de abrazar, ¿no? En esa arca del pacto. Y dice así, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio
Harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, como se los puede describir ahorita, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Versículo 21 del 25 en Éxodo. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y escuchen bien lo que dice en el 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Interesante, ¿no? Es como, a veces me pongo a pensar, ¿te acuerdas cuando no teníamos celulares? ¿Cómo te comunicabas? Con pagers, ¿no? Y estabas con tu pager. Suena el pager, ¿no? Y a veces ya los que nacimos después de los pagers ya no saben qué es eso, ¿verdad? Si te dices de qué es un pager, tu hijo dice, no lo conoce, ni sabe qué es. De la misma manera, era una forma de comunicación en ese entonces. Ahora ya cuando salieron los celulares, ahorita ya es lo máximo, ¿no? Y ahorita la tecnología, ¿no? ¿Y qué más va a haber más adelante? No sabemos. Pero lo interesante aquí dice que de allí me declararé a ti y ¿qué? Y hablaré contigo. Una forma de comunicación, así como nosotros tenemos ese tipo de artefactos tecnológicos. Pero el Señor aquí se va a declarar y hablar con cada uno de ellos sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Una forma de comunicación, de esa comunión. Ahora, Caín y todos los demás en la tierra en ese momento probablemente se reunieron con Dios en el árbol de la vida donde los querubines estaban, en ese lugar. Algo interesante. En el versículo 4, regresando al capítulo 4 de Génesis, dice así en la primera parte: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. De lo más gordo de ellas. Los más robustos, los más llenitos. Ahora, vamos a observar dos tipos de ofrendas. La primera es la ofrenda de sangre. Sería un poco interesante, ¿no? La ofrenda de sangre. Abel trajo el animal más gordo, lo mejor de su ganado, el primogénito de su rebaño. Algo también interesante y significativo. No vamos a entrar a detalle, pero cada vez que nosotros observamos en la Biblia este tipo de detalles y empezamos a indagar más y más, ¡wow! Es un sinfín, no vamos a poder terminar. Ahora, la ofrenda de la vegetación. Caín trajo el fruto de la tierra. Ahora, ¿por qué traje estos dos tipos de ofrenda de esta manera? Muchos piensan que era porque Abel trajo esos animales, esos sacrificios, y Caín trajo solamente los vegetalitos, pues como que hubo un problemilla ahí, ¿no? Y quizás muchos piensan, bueno, por eso Dios no fue aceptado. Pero algo interesante vemos en Levítico capítulo 2, que realmente las ofrendas de grano también eran aceptables ante Dios. Aunque no era una expiación para el pecado, esto no era la razón principal. Esto no era, si se dan cuenta y pónganse a pensar, ¿por qué fue que ellos trajeron ofrendas a Dios? No era porque ellos habían pecado. Debemos de entender que la palabra para ofrenda aquí, y eso es la indagación de la raíz de esta palabra, ofrenda, minjá, se utiliza en un sentido más amplio, que abarca cualquier tipo de regalo que puede traer al hombre. Ninguno de los dos sacrificios se hace específicamente por el pecado. Esto debemos de entenderlo. Nada de lo dispuesto apunta en esa dirección. Nada de eso. No se trata de eso. Lo que se trata es un acto de expresión, de acción de gracias y adoración. Interesante, ¿no?
Ahora pónganse a pensar nosotros. Nosotros traemos ofrendas a Dios, ¿no? Cuando venimos a este lugar. Cuando nosotros venimos a este lugar, venimos con nuestras ofrendas, que cuando uno se habla más de ofrendas, uno siempre piensa en chin chin, del dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque le llamamos ofrenda. Pero también cuando nosotros estamos viniendo aquí a este lugar, leemos su palabra, estamos en ese tiempo de adoración con Dios, esa es una ofrenda a Dios también. Eso es. Es un acto de expresión, de acción de gracias y adoración. Esto muestra que la ofrenda de Abel fue muy especial. La grasa del animal, fíjense, fue premiado como de lujo, si lo puedo poner de esta manera. E iba a ser entregado a Dios cuando el animal fuera sacrificado. Y tú vas a encontrar todos esos sacrificios en el libro de Levíticos. Cuando tú estudias esos sacrificios, a veces te pones a pensar, fue algo interesante, ¿no? Estar sacrificando esos animales, ¿no? Y la sangre que tenía que ser derramada. También en este caso, la quema de la grasa en el sacrificio delante de Dios se llama como un aroma agradable para el Señor. Qué interesante, ¿no? Ahora, no quiero llevarlo más allá, pero a veces me pongo a pensar cuando uno está comiendo asada, ¿no? Y están ahí en la carne asada, ¿no? Híjoles, huele muy sabroso, ¿no? Huele muy rico. Y esa grasita como que da ese sabor bueno, ¿no? Y la mejor parte es la grasita, lamentablemente, ¿no? Pero muy interesante, bueno. La segunda parte dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Ahora, cuando tú lees este versículo así nada más, dices, ay, pues, qué mala onda, ¿no? O sea, los dos están... Ahora, ponte a pensar, Caín fue el primero que trajo la ofrenda. Y después, Abel. Y quizás vienen esas preguntas. Bueno, pues ¿cuál fue la razón? Pues, ¿qué es lo que pasó en esta historia? ¿Por qué fue aceptada y por qué no fue aceptada? Ahora, no sabemos, quizás con precisión, de alguna de otra forma, Caín y Abel sabían que sus sacrificios fueron aceptados y no aceptados. ¿No lo creen? Para que Caín asumiera que no fue aceptado, tuvo que haber algo. Interesante también. Ahora, quizás no era algo obvio, pero pudo haber una evidencia externa, no se sabe. Ahora, hay ejemplos bíblicos de tener un sacrificio aceptable consumido por el fuego de Dios. Y eso lo puedes ver en Jueces 6:21. Y hay más citas, pero a veces les bombardeo de citas y no apuntamos todo. Pero comienza con ese versículo, Jueces 6:21. Un sacrificio aceptable. Primera de Reyes 18, versículo 38. Para esos dos. Tal vez un sacrificio aceptable llevó a los querubines al árbol de la vida y fue consumido por el fuego del cielo y de las espadas de fuego que los querubines tenían. Eso lo observamos en Génesis 3:24. Ahora, la ofrenda de Caín era sin duda más agradable, si lo podemos pensar así estéticamente. Ponte a pensar de esta manera. Imagínate que llega Caín con ese canastito de frutas, ¿no? ¿A quiénes no les gusta ver el canasto de frutas? Cuando compro la fruta en mi casa, ¡ay, qué bonito! Hasta cuelgan las bananas así para que se desparraman y que traigan, sean apetitosos, ¿no? Y se ve hermoso el colorido, y son frutas que llaman la atención. Ahora, compáralo con la otra, la ofrenda de Abel. Imagínate el sacrificio de sangre, ¿no? No es agradable quizás para nosotros, pero es algo que nosotros podemos pensar.
Quizás Caín era estéticamente, la podíamos ver mejor, y Abel había sido un caos sangriento. ¿Cuántos de ustedes han matado un animal? No se sientan culpables. Pero no es algo, es un poquito messy, como dicen los americanos, ¿no? Un poquito, te llenas, te ensucias y trae muchas cosas. Pero no se trata del tipo de ofrenda. Dios está más preocupado, si lo puedo decir de esta palabra, por la fe en el corazón que con la belleza artística. El motivo del corazón, ¿no lo creen? ¿Cuál fue el motivo? Ahora, la palabra aquí, miró, viene de la raíz original que es inspeccionar, respetar. En la Biblia en inglés dicen with respect, con respeto. Pero me gusta más la palabra inspeccionar. Y creo que Dios inspecciona nuestro corazón. ¿Cuál es la fe en el corazón? Y no lo que está en el exterior. Ahora aquí dice, cuando miró, dice miró. Y tú puedes pensar, bueno, pues como que hizo cara de fuchi. No, no lo fue así, sino que fue una inspección. Ahora, escuchen esto. Dice que el escritor a los Hebreos hace claro por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada. En Hebreos 11:4, escuchen, dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. La ofrenda de Caín fue el esfuerzo de la religión muerta, si lo puedo poner así. Esfuerzo de la religión muerta. Mientras que la ofrenda de Abel se hizo en la fe, en el deseo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Interesante, ¿no? Y creo que nosotros debemos de tener cuidado a que no seamos cainanitas, ¿no? Sino seamos abelitas. Qué bonito. Que cuando nosotros podamos venir aquí ante este lugar, este centro de adoración, no podamos traer nuestras frutas exóticas externamente, sino que nosotros podamos, con ese deseo de adorar a Dios, venir en espíritu y en verdad. Y aún así dice que, ¿se acuerdan en Juan, cuando se encontró con esta mujer? ¿Qué es lo que está buscando Dios? Adoradores en espíritu y en qué? Y en verdad. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Cuántos de nosotros llamamos a nuestros hijos Abeles, no? ¿Cuántos de nosotros hemos llamado Caínes? No he encontrado una persona que se llama Caín, ¿verdad? Pero realmente necesitamos esto, de que nosotros podamos venir a este lugar, adorar a Dios en espíritu y en verdad. La tercera parte del versículo 5 dice así: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se puso furioso Caín, muy enojado. ¿Por qué? Porque Dios no aceptó su ofrenda. Caín se llenó de orgullo, indudablemente. No pudo soportar la aceptación de la ofrenda de su hermano Abel a Dios. Caín comete pecado, el orgullo espiritual y la hipocresía. Interesante. Tuvo resentimiento, no solamente contra Dios, sino también contra su hermano Abel. Muy fuerte, muy fuerte. La tercera parte vemos la advertencia de Dios a Caín. La advertencia de Dios a Caín. Y van a ser de versículos 6 al 7. Y escuchen lo que dicen.
versículo 6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te enojas, Caín? ¿Verdad? ¿Por qué estás así con esa cara de fuchi, ¿no? Como dicen por ahí. ¿Por qué estás furioso y amargado? Cuando dice decaído su semblante, aquí notamos la primera mención de que nosotros observamos la palabra depresión. ¿Por qué estás en la depre? Ya hasta la ponen de esa manera, ¿no? En nuestros días. Estoy en la depre, tú sabes, las situaciones de mi vida me hacen estar en la depre, ¿no? Y así estaba así, Caín, en la depresión. Su semblante cayó. El versículo 7 dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Por supuesto, Dios sabía las respuestas a estas preguntas, pero quería saber de Caín y de tener lo que estaba y de saber qué estaba sucediendo dentro de sí mismo. Realmente estaba confrontando a Caín y lo estaba exhortando. Si pudiera decirle así, si bien haces tú, tu semblante será levantado como antes. La segunda parte dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Verdad? Híjoles, el pecado está a la puerta. Dios advirtió a Caín sobre el poder destructivo del pecado. Caín se puede resistir al pecado y encontrar la bendición, o puede ceder a pecar y ser devorado. Dos opciones, Caín. O resistes al pecado y encuentras la bendición, o realmente cedes a pecar y eres una presa para la destrucción. La tercera parte dice, con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, debemos prevenir que el pecado nos domine. Debemos permitir que Dios sea el gobernador de nuestra vida. Si Dios no lo es, entonces seremos esclavos del pecado. Eso es lo que quiere decir. Y aquí Dios lo está confrontando. Realmente Él quiere que Él pueda venir a ese arrepentimiento. La cuarta parte de aquí es en el versículo 8, Caín asesina a Abel. Si están viendo todas estas cosas que están envolviendo en la vida de Caín, comenzando de lo peor a lo más peor, ¿no? Un asesinato premeditado. Y dice, si dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué pasó? Y lo mató. ¿Hasta dónde llegó su pecado? Cuando estaba leyendo este versículo, me hizo recordar también en la vida de David. ¿Se acuerdan? Cuando pecó con Betsabé y se le complicaron las cosas y Betsabé se quedó embarazada y trató de hacer algo al respecto, y al punto hasta dónde llegó. Hasta un asesinato también. Un asesinato también premeditado. Interesante, ¿no? Caín ya tenía todo planeado para llevar esta maligna ejecución. Ningún ser humano había muerto o había asesinado antes, pero Caín fue el primero. Vio cómo los animales fueron matados para el sacrificio. Pónganse a pensar cómo es de que él tuvo ese pensamiento de asesinarlo de esa manera. Caín extinguió la vida de Abel de la misma manera. El curso descendente del pecado ha progresado rápidamente. Ahora, cuando estamos viendo que era el esperado redentor, ahora que se convierte en ¿qué? Un asesino. Y el segundo hijo es la víctima del asesinato. Qué triste, ¿no?
El pecado no fue cortado de raíz y no podía ser contenido. La segunda parte de este capítulo es Dios se enfrenta a Caín. Y escuchen esto, versículo 9, las preguntas de Dios a Caín. Versículo 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Ahora, Dios es un Dios de oportunidades. Él quiere que ninguno se pierda, sino que nosotros lleguemos aquí, al arrepentimiento. Dios aquí le está dando la oportunidad a Caín, ¿a qué? A que confiese su pecado. Y que realmente Caín pueda comenzar otra vez a hacer lo correcto después, delante de Dios, después de que él hizo el mal. Y dice más adelante en este versículo 9, y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y todavía póngase a pensar la forma que él contestó a Dios, ¿verdad? No para dar unas cachetadas, hey, tranquilo, ¿no? ¿Acaso soy su nana de mi hermano? Vaya respuesta de Caín. La furia asesinada de Caín se inspiró exclusivamente por el celo espiritual. Fíjense, Judas 11 advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad, la religión vacía que conduce a los celos. Interesante. La persecución de los verdaderos santos y la furia asesina. No hay mayor maldición sobre la tierra que la religión vacía. Escuchen esto muy interesante y queremos entenderlo. No hay mayor maldición sobre la tierra que la religión vacía. Esa religión vana. Aquellos que tienen una apariencia de piedad, pero niegan el poder de Dios. Y tú lo ves en 2 Timoteo 3:5. Muchos están muertos de miedo, de humanismo secular o de ateísmo. Cuando tú escuchas esas dos palabras. Pero la religión muerta envía más gente al infierno que cualquier otra cosa. Eso sí está espantoso. Y eso sí está muy grave. Y debemos nosotros de tener cuidado. La segunda parte de esta sección dice la maldición de Dios a Caín, versículo del 10 al 12, dice así, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí la idea de la sangre clama a Dios desde la tierra se repite en la Biblia, y tú lo puedes observar en Números 35, 29 al 34. Se describe como la sangre de los asesinos contaminan la tierra. Ahora, la sangre de Abel habló para juicio, ¿verdad? Como nosotros lo podemos observar aquí. Pero lo hermoso que nosotros podemos obtener de Jesús es que la sangre de Jesús habla también, pero de cosas mejores, de la gracia y del pecado que ha sido juzgado. Qué hermoso es eso. Hebreos 12, 24, tú lo puedes encontrar ahí. De esa sangre que Jesús, y nosotros lo vamos a observar en este tiempo, habla de la gracia, del pecado, que nosotros hemos sido limpios por el pecado, hemos sido justificados. Versículo 11 dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Aquí vemos el primer extranjero, el primer mojado quizás, ¿no? Errante y extranjero serás en la tierra. Y aquí vemos el grado de dificultad de labrar la tierra y se va a elevar más a Caín. Y escuchen esto, y este es el contraste. Si labrar la tierra para Adán era difícil,
ahora para Caín va a ser más, mucho más. Si Adán fue arrojado del huerto del Edén, ahora para Caín no encontraría lugar para descanso en toda la tierra. Es por eso que dijo, vagabundo y fugitivo serás en la tierra. Eso es la maldición. La tercera parte de esta sección dice, Caín se queja de la severidad del juicio de Dios. Y todavía se queja de esto, ¿verdad? Como si era la culpa de Dios. Versículo del 3 al 15 dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Yo pensé que iba a ser deportado, ¿no? Soportado. Caín se siente mal por su castigo, pero no de su pecado. Fíjense lo que es. Qué mal es esto, ¿no lo creen? Nosotros nos sentimos mal por el castigo que nosotros obtenemos, por el pecado que hicimos, pero realmente no vemos y no hay en nosotros ese arrepentimiento. Eso sí está grave. Versículo 14 dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió a Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Interesante, ¿no? Pobre de Caín, ahora lo querían dar chicharrón también, ¿no? Pero dijo que iba a incrementar 7 veces más el castigo. Dios no quería que Caín fuera asesinado por los demás. Esto es posiblemente debido a que la población de la tierra se encontraba en condiciones precarias, difíciles, de todos modos. ¿Ya? Vemos la condición del pecado. La tercera sección de este capítulo vemos Caín y sus descendientes. Y vemos aquí en el versículo 16 y 17, Caín se aleja y se casa. Y dice el 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz, ¿a quién? A Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Qué hermoso, ¿verdad? Podían nombrar a sus ciudades con los nombres de sus hijos, ¿verdad? La segunda parte, las generaciones que le siguen a Caín. Y vamos a ver qué es lo que pasó ahora con la descendencia de Caín. Versículo 18 al 22 dice, y Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ahí está, un músico. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá, ¿no? Y estamos viendo ahí que ya venían también con oficios, ¿no? Cada uno tenía su propio oficio. La tercera parte vemos Lamec se vanagloria y se jacta, y escuchen esto, versículo 23 y 24 de este personaje Lamec. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Se acuerdan que había dicho?
lo que dijimos, lo que acabamos de leer. Dice la manera en que Lamec se jacta de asesinar a otro y la forma arrogante como lo menciona a sus esposas. Esto muestra una degeneración progresiva entre la humanidad. Las cosas van de mal en peor. Y aquí nosotros podemos observarlo en el 23 y en el 24. En la cuarta sección, Set nace de Adán y Eva. Ahora regresamos con quién, con la familia de Adán y Eva. Dejamos ahí a Caín y su descendencia. Y ahora regresamos con esta pareja, Adán y Eva. Versículo 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Si hubiera hablado inglés, le hubieran dicho, you're all set, Caín y Abel. Ya están listos. Y Set también tuvo un hijo llamado Enos. Ahora, Adán y Eva tuvieron muchos niños que no están específicamente mencionados, pero aquí Set es digno de mención porque reemplaza a Abel y fue aquel a quien sería transferida la promesa de un libertador de la simiente de la mujer. Una vez más, Génesis 3:15. Y si ustedes se dan cuenta, esos nombres que a veces encontramos en las genealogías, así como Mateo también comienza con una genealogía. A veces digo, bueno, ¿por qué tantos nombres y luego están interesantes de leerse, ¿no? Pero siempre hay un motivo por cada cosa. Y yo sé que cada nombre que está en la Biblia hay un motivo que están ahí. Y yo sé, y cuando nosotros vemos la Biblia y la observamos, es el plan de salvación. Amén. Y eso que nosotros podemos observar aquí en la vida de Set. Ese seguimiento. La segunda parte dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aún en los días malos, la adoración de Dios no era desconocida. Algunos han llamado Génesis 4:26 el primer renacimiento, porque es el primer indicio de un resurgimiento espiritual después de una clara disminución, ¿verdad? Aquí, a pesar de las cosas malas que están pasando, hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. Ahora vamos a ir al capítulo 5, pero vamos a ir rápidamente, ya que esto, la mayoría es la genealogía, una introducción a los descendientes de Adán, y no quiero profundizarme con estos nombres, pero si ustedes en algún punto, si Dios nos permite, vamos a expandir más acerca de esta genealogía. Pero me gustaría observar un poquito más en un panorama Génesis más general para entender todo el libro y después ir un poquito más a fondo. Pero vamos a ver los descendientes de Adán en capítulo 5. Y vamos a comenzar con una introducción a la genealogía. Adán como el editor. Versículo 1 y 2 dice así, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. La segunda parte dice los descendientes de Adán a través de Set. Ahí está. Adán del versículo 3 al 5 y dice así, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Imagínate las velitas en su pastel. Híjole. Bueno, una pequeña observación. Muchos años. La segunda parte dice, de Set a
Mahalalel. Versículos 6 al 17. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. ¿Cuántos años? Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Ya casi le pegaban a los 1000 años, ¿ah? Wow. Y vivió, versículo 15, vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. La tercera parte es de Jared a Matusalem, del 18 al 27. Volvió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y ¿qué? Desapareció porque lo llevó Dios. Si se dan cuenta, todos estaban muriendo. Pero aquí viene lo interesante. Ahora, noten que fueron 365 años, casi un año de días, ¿no? ¿Cuántos días tiene un año? 365 días. Ahora, no hay relación, solamente un pensamiento. Y dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Enoc, el hijo de Jared, fue llevado a Dios de una manera milagrosa. Caminando con Dios significa caminar por la fe. 2 Corintios 5:7, tú lo puedes observar ahí. Caminar en la luz, 1 Juan del 1 al 5 al 7. Y caminar de acuerdo con Dios, lo puedes ver en Amos 3:3. Si tú quieres caminar como Enoc caminó, lo voy a repetir una vez más. Caminar por fe, 2 Corintios 5:7. Caminar en la luz, 1 Juan 1, del 5 al 7. Y por último, caminar de acuerdo con Dios, Amós 3:3. Y ahí se los dejo de tarea para que ustedes expandan. Interesante cómo es que Enoc desapareció y no murió. Y dice versículo 25, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. La cuarta parte y la última, de Lamec a Noé, versículo 18 al 32. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y le llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo.
Interesante. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Se dan cuenta? Los últimos como que ya no vieron como los primeros, ¿verdad? Como que comienza a disminuir. Y ahora ya no duramos más de ¿qué? 80. Ya, wow, interesante, ¿no? Pero bueno, esa es la genealogía y como les digo, es algo interesante. Y cada vez que nosotros estudiamos más a fondo, siempre a veces se nos lleva a las genealogías y cómo es que surgen todas las cosas. Pero es bueno también que nosotros podamos leerlas y ir a través de cada una de ellas. Pero bueno, vamos a dejarlo así, vamos a continuar el siguiente domingo, si Dios lo permite, y vamos a entrar a otro nuevo capítulo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Y Padre, hemos observado la vida de Caín, Señor. Y Padre, hemos visto, Señor, el pecado que cometió, Señor, y cómo iba trascendiendo su pecado, Señor. Padre, te pedimos también a nosotros, Señor, que no podamos nosotros endurecer nuestro corazón. Y Padre, si lo puedo comparar con David, Señor, quizás ellos cometieron asesinato premeditado, Señor, en su corazón. Pero algo que aprendemos también de David, Señor, que él se arrepintió, Señor. Tuvo ese corazón de venir delante de ti, Señor, y también ser confrontado, Señor, por Natán. Y Padre, cómo es que él hace la oración, Señor, y se arrepiente de todo corazón, Padre. Cosa que Caín, Padre, no lo pudo ser. Pero Padre, te pedimos, Señor, que de todo esto aprendamos, Señor, a no hacerlo. Y Padre, que también entendemos y te conocemos más, Señor, que realmente tú no quieres que nosotros seamos destruidos por el pecado, sino, Padre, que nosotros podamos llegar a un arrepentimiento, Señor, de aceptar nuestra culpa, Señor, y de saber que nosotros tenemos a un Redentor. Y Padre, te pedimos, Señor, que en cada situación de nuestras vidas, cuando hay faltas, que Padre, nosotros podamos contestar todas esas preguntas que se alzan, Señor, contigo, no en arrogancia, Señor, sino, Padre, en una actitud, Señor, de quebrantamiento, de saber que te hemos fallado, Señor. Pero, Padre, de no olvidar, Señor, que tu gracia está siempre al día, Señor, para nosotros. Y, Padre, que con amor nos aceptas, Padre, y somos perdonados, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y Padre, al comienzo de una semana, ayúdanos, Padre, guíanos en todo momento, Señor, y Padre, que podamos ser luz, Señor, que podamos nosotros caminar así como Enoc caminó contigo, Señor. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús, y todos decimos amén. Puesto de pie, hermano.